Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 1. El Mazo de Caras. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. XVI. Taike advierte del peligro. El dilema de Ribewind. Los refugiados deciden. Laurana estaba en la cueva que compartía con Taike, tendida en el jergón. Había pasado un día y una noche buscando a su amiga y al Kender, que habían desaparecido, y se sentía exhausta. Con todo, era incapaz de conciliar el sueño. No dejaba de pensar una y otra vez en todo lo que Taike había dicho y había hecho la última vez que habían estado juntas. Las pistas las tenía allí, justo delante de ella. Tendría que haberse imaginado de inmediato que Taike se proponía ir en pos de Caramón y que Ta se iría con ella. Tendría que haber hecho algo para impedírselo, si no hubiese estado tan preocupada pensando en otras cosas como Tanis. Laurana acababa de cerrar los ojos y empezaba a quedarse dormida, cuando la voz de Godmon le hizo abrir los ojos de par en par, despabilada por completo. Laurana. La han encontrado. 2 hombres de las llanuras llevaron a Taike en una camilla improvisada y la metieron en la cueva donde se atendía a los enfermos y a los heridos. La gente se reunió para ver qué pasaba y entre las mujeres se alzaron murmullos de pena y de preocupación en tanto que los hombres se limitaban a sacudir la cabeza. Dejaron la camilla en el suelo con mucho cuidado. Ribewind prendió la lumbre mientras su esposa llevaba agua fría. Laurana se acercó a Taike. ¿Dónde la han encontrado? Tendida en la orilla del arroyo, contestó Godmon. ¿Estaba Tas con ella? Estaba sola. No había rastro del Kender. Taike gemía de dolor y no dejaba de bullir en el catre, desasosegada. Tenía los ojos muy abiertos y con un brillo febril, pero solo veía el mundo creado por su delirio. Cuando Godmon se inclinó sobre ella, la joven chilló y empezó a golpearla violentamente con los puños. Fue necesario que Ribewind y los 2 guerreros de las llanuras la sujetaran e incluso entonces siguió forcejeando para soltarse. ¿Qué le pasa?, preguntó Laurana, alarmada. Fíjate en esos arañazos. Algún animal salvaje la ha atacado, respondió Godmon, que refrescó la frente de Taike con un paño mojado en agua fría. Un oso o un puma, quizá. No, dijo Ribewind. Un draconiano. Su esposa alzó la cabeza y lo miró, consternada. ¿Por qué lo sabes? Ribewind señaló varias manchas de polvo gris en el coselete de cuero de la joven. Solo tiene marcas de garras en los brazos y las piernas, cuando un animal salvaje se las habría dejado por todo el cuerpo. El draconiano intentaba reducirla para abusar de ella. Laurana se estremeció. Ribewind tenía el gesto sombrío y a su esposa se la notaba muy preocupada. ¿Qué pasa?, inquirió la elfa. Se pondrá bien, ¿verdad? ¿Puede sanarla? Sí, Laurana, sí, le aseguró Godmon con voz tranquilizadora. Dejadla sola conmigo, todos. Acarició los rizos pelirrojos de la joven, húmedos de sudor, y posó la mano en el medallón de misa cal que llevaba colgado al cuello. Deberías convocar una asamblea con el consejo, esposo. Antes tengo que hablar con Taike. De acuerdo, accedió Godmon tras una breve vacilación. Te mandaré llamar cuando haya vuelto en sí, pero para hablar solo un poco. Necesita descanso y alimentos. Deja que me quede, pidió Laurana. Esto es culpa mía. Tienes que ir a buscar a Elistan, respondió Godmon al tiempo que sacudía la cabeza. Laurana no entendía, pero se daba cuenta de que a los 2 les preocupaba algo. Laurana salió del refugio detrás del hombre de las llanuras. ¿Qué ocurre? ¿Qué os tiene alarmados? A Taike la atacó un draconiano, contestó Ribewind. Ese ataque tiene que haber ocurrido aquí o muy cerca. De repente Laurana comprendió las terribles implicaciones. Que los dioses se apiaden de nosotros. Eso significa que nuestros enemigos han hallado una forma de entrar en el valle.
Goldmon tiene razón, he de decírselo a Elistan. Hazlo con discreción, advirtió Ribewind. Tráelo aquí contigo. Y no digas una palabra de esto a nadie más, al menos de momento. Solo nos faltaba que cundiera el pánico entre la gente. No, claro que no, convino la elfa, que se alejó a buen paso. La gente se había reunido a una distancia discreta de la cueva y esperaba noticias. Taike, con su risa pronta y su temperamento alegre, era muy apreciada por toda la gente del campamento, aparte del sumo teócrata. Merite paró a Laurana cuando la elfa salió de la cueva y le preguntó, preocupada, qué tal estaba Taike. Laurana comprendió que sería más fácil hacer un comunicado sucinto del estado de su amiga. Ahora está muy enferma, pero Goldmon se encuentra con ella y Taike se recuperará, les dijo a los reunidos. Necesita descanso y tranquilidad. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Merite. No lo sabremos hasta que vuelva en sí, fue la respuesta evasiva de la elfa, que se las ingenió para escabullirse del grupo y fue en busca de Elistan. Se cruzó con él cuando iba de camino a la cueva de Goldmon. Me he enterado de lo de Taike, dijo el hombre. ¿Cómo está? Se pondrá bien, gracias a los dioses, contestó Laurana. Ribewind quiere hablar contigo. Elistan la miró con aire escrutador. Advirtió la preocupación y el temor plasmados en su semblante e iba a preguntarle qué ocurría, pero lo pensó mejor. Iré de inmediato. Cuando llegaron a la cueva todavía quedaban unas cuantas personas en los alrededores. De nuevo, Laurana les aseguró que Taike se pondría bien y añadió que lo mejor que podían hacer para ayudarla era pedir por ella en sus plegarias. Ribewind se encontraba en la boca de la cueva. Cuando Laurana y Elistan se acercaron para hablar con él, Goldmon apartó a un lado la manta y les pidió que entraran. Se le ha cortado la fiebre y las heridas se le están curando, pero aún está conmocionada por la terrible experiencia que le ha tocado pasar. Sin embargo, quiere hablar contigo, esposo. Ha insistido. Taike yacía envuelta en mantas delante de la lumbre. Aún estaba tan pálida que las pecas, que eran su pesadilla, resaltaban en un fuerte contraste con la blancura de la tez. Con todo, intentó sentarse cuando los otros entraron. Ribewind, tengo que hablar contigo, dijo en tono urgente, tendiéndole una mano temblorosa. Por favor, escúchame. Lo haré, le dijo Ribewind, que se arrodilló a su lado. Pero antes tienes que tomarte este caldo y después te tumbas o mi esposa nos arrojará a los dos al crudo frío del exterior. Taike se bebió el caldo y su cara recuperó algo de color. Laurana se arrodilló al lado de su amiga. Estaba muy preocupada por ti. Lo siento, se disculpó Taike con pesadumbre. Goldmon me ha contado que todo el mundo salió a buscarnos a Taz y a mí. No era mi intención. No creí que... Soltó un profundo suspiro y dejó el cuenco a un lado. En su rostro se plasmó una expresión decidida. Al final fue una suerte que nos marcháramos. Espera un momento, pidió Ribewind. Antes de que nos cuentes lo que te ha pasado, ¿dónde está el Kender? Se encuentra a salvo Tasleov. Supongo que tan a salvo como se puede estar, respondió tristemente la joven. Se ha quedado con Raistlin, Caramon y Sturm. Si es que aún se lo puede seguir llamando Sturm. Al ver la expresión preocupada en sus caras, Taike suspiró. Empezaré por el principio. Relató lo ocurrido, que había decidido seguir a Caramon para intentar hacerle entrar en razón. Fui una tonta, ahora lo sé, añadió, apesadumbrada. Siguió con el relato de cómo el Kender y ella habían entrado en el túnel que discurría por debajo de la montaña y cómo habían salido en la otra punta del pasadizo para encontrarse en el monte de la calavera con un dragón muerto, hordas de draconianos y Grayen, príncipe de Torvardin, antes Sturmbrickblade. El yelmo que se puso estaba encantado o maldito o algo así. No lo entendí y Raistlin no quería hablar de ello, comentó Taike. Elistan tenía el gesto serio. El semblante de Ribewind denotaba dudas y Goldmon parecía inquieta. Le puso un paño frío en la frente a Taike al tiempo que decía que debería descansar. La joven se quitó el paño de la frente. Sé que no me creéis.
Yo tampoco lo creería de no haberlo visto con mis propios ojos. Incluso hablé con ese príncipe Grayen. Caramon dijo que el yelmo había estado esperando a que llegara alguien y se lo pusiera para así obligar a esa persona a ir a Torvardin a informar al rey que habían perdido la batalla. Con 300 años de retraso, susurró Laurana. Pero ahora han encontrado un modo de entrar a Torvardin, ¿comprendéis? Apuntó Taike. Ese príncipe Grayen va a conducirlos hasta allí. Hubo un intercambio de miradas entre todos. Rivegwin sacudió la cabeza. El hombre de las llanuras sentía una desconfianza innata hacia la magia y aquello parecía demasiado extraño para ser cierto. Se centró en lo que era una amenaza más inmediata. Oíste que los draconianos decían que un ejército estaba en marcha, que venía hacia aquí, al valle. Sí. Por eso regresé, para advertiros. ¿Por qué no ha venido Caramon contigo?, inquirió Rivegwin en tono desaprobador. ¿Por qué te mandó sola de vuelta? Caramon quería acompañarme, lo siguió defendiendo resueltamente. Yo le dije que no, que debía quedarse con Sturm, su hermano Itas, porque Sturm se creía un enano y todo eso. Le dije que podía apañármelas bien yo sola. Y lo hice. La expresión de sus ojos se endureció y la joven apretó los puños. Maté a ese monstruo cuando me atacó. Lo liquidé. No le pasaron por alto las expresiones preocupadas de sus amigos y rompió a llorar. Caramon no sabía que había un draconiano escondido en ese pasadizo. Nadie lo sabía. Se dejó caer pesadamente en la camilla, sacudida por los sollozos. Ahora tiene que descansar, ordenó Goldmon con firmeza. Creo que sabéis todo lo que necesitáis saber, esposo. Los hizo salir y volvió para estrechar a Taike entre los brazos y dejarla que llorara lo que quisiera. ¿Qué hacemos, hijo venerable?, preguntó Rivegwin. La decisión es tuya, contestó Elistan. Tanis te puso al frente de todos nosotros. Rivegwin suspiró hondo y dirigió la vista al sur, taciturno. Si se da crédito a lo que ha contado Taike, pues claro que lo damos. Intervino Laurana, enfadada. Arriesgó la vida para advertirnos del peligro. Hederick y los demás no le creerán, observó Rivegwin. Laurana guardó silencio. Tenía razón, por supuesto. El sumo teócrata y sus compinches no querían marcharse y buscarían cualquier excusa para quedarse. Casi podía oír a Hederick diciéndole a la gente que no podía fiarse de Taike. Ladrona en el pasado y ahora camarera, y los dioses sabían que más cosas, había huido para estar con su amante y se había inventado ese cuento para ocultar sus pecados. Hay pocos a los que les cae bien Hederick, indicó la elfa, pero se aprecian a Taike. Y, lo que es más importante, añadió Elistan, es que tú les caes bien y te admiran, Rivegwin. Si les dices que se acerca un peligro y que tienen que irse, te harán caso. ¿Crees que deberíamos irnos?, preguntó Laurana. Sí, contestó él, convencido. Lo he estado pensando desde el día que el dragón nos sobrevoló. Deberíamos dirigirnos al sur antes de que las grandes nevadas bloqueen los pasos de montaña. Este valle ya no es un refugio seguro. La historia de Taike simplemente confirma lo que llevo temiéndome mucho tiempo. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Pero, ¿y si me equivoco? Un viaje así está lleno de peligros e incertidumbre. ¿Y si llegamos a Torvardin y encontramos cerradas las puertas? Lo que es peor, ¿y si nunca encontramos Torvardin? Podríamos andar deambulando por las montañas hasta morir de hambre o de frío. Le estaría pidiendo a toda esta gente que abandonara un sitio seguro y fuera de cabeza hacia el peligro. No tiene sentido. Acabas de afirmar que el valle no es un sitio seguro, observó Elistan. Desde que apareció el dragón, la gente ha estado inquieta, asustada. Sabe que los dragones nos vigilan, aunque no se los vea. Es una pesada carga tener a mi cargo la vida de cientos de personas, se lamentó Rivegwin. No solo a tu cargo, amigo mío, le dijo suavemente Elistan. Paladín está contigo. Acude a él con tus temores y preocupaciones. ¿Me dará una señal, hijo venerable?
Me dirá el Dios qué tengo que hacer. Nunca te dirá lo que tienes que hacer, repuso el clérigo. Te concederá la sabiduría de tomar la decisión correcta y la fortaleza para llevarla a cabo. Sabiduría. Ribewin sonrió y sacudió la cabeza. No soy un sabio. Fui pastor, y como pastor utilizabas tus conocimientos y tu instinto para guardar a tu rebaño a salvo del lobo. Esa es la sabiduría que Paladine te ha dado, una sabiduría en la que debes confiar. Ribewin meditó sobre aquello. Convocada la gente para una reunión a mediodía, dijo después. Anunciaré mi decisión entonces. Cuando se marchaban, Laurana miró hacia atrás y vio que Ribewin se encaminaba hacia la gruta donde habían construido un pequeño altar en honor a los dioses. Es un buen hombre. Su fe es firme y sólida, dijo la elfa. Tanis hizo una buena elección. Ojalá que, se calló. No había sido su intención expresar en voz alta lo que pensaba. Ojalá que, querida. Preguntó Elistan. Ojalá Tanis encontrara una fe igual, contestó por fin Laurana. Él no cree en los dioses. Tanis no encontrará la fe. Más bien será la fe la que lo encuentre a él, como me ocurrió a mí, comentó Elistan con una sonrisa. No entiendo. Tampoco estoy seguro de entenderlo yo, admitió Elistan. Mi corazón está afligido por él, pero Paladine me asegura que puedo dejar tranquilamente esas preocupaciones en sus manos. Espero que las tenga muy grandes, dijo Laurana con un suspiro. Tan grandes como el cielo, contestó el clérigo. Si Ribewin se dirigió a Paladine, no pareció haber encontrado mucho alivio o sosiego en la comunión con el dios. Tenía sombrío el gesto cuando ocupó su sitio frente a la multitud. Sus palabras no eran para tranquilizar ni consolar. Les contó el viaje de Taike. Dijo que el caballero, Sturmbrick Blade, había descubierto una forma de llegar a Thorvardin, fue vago en los detalles. Les contó que Taike había oído a hurtadillas hablar a los draconianos sobre un ejército que se preparaba para asaltar el valle y la forma en la que la había atacado una de esas criaturas cuando volvía para advertirles. Hederic frunció los labios, puso los ojos en blanco y soltó un resoplido despectivo. Taike Wallen es una buena chica, pero como algunos de vosotros recordaréis antes era camarera. Yo le creo, lo interrumpió Ribewin, y su voz firme acalló incluso a Hederic, al menos temporalmente. Creo que este valle, que hasta ahora ha sido un refugio de paz, puede convertirse dentro de poco en un campo de batalla. Si nos atacan aquí no tendremos dónde huir ni dónde resguardarnos. Nos habrán acorralado como ratas y acabaremos capturados o masacrados. Los dioses nos envían este aviso y cometeremos un error si no hacemos caso. Propongo que nos marchemos en los próximos días y viajemos hacia el sur, a Thorvardin, para reunirnos allí con nuestros amigos. Oh, venga ya, sé razonable, dijo Hederic, que se volvió hacia la muchedumbre y alzó las manos para pedir silencio. ¿No os parece extraño a vosotros que los dioses hayan elegido dar ese aviso a una camarera en lugar de alguien honrado y respetado, alguien como tú? Lo interrumpió de nuevo Ribewin. Iba a decir como el hijo venerable Elistan, contestó Hederic con fingida humildad, pero sí, creo que los dioses podrían haberme utilizado como receptáculo de su voluntad. Si hubiesen querido un recipiente para cerveza, tal vez, le susurró al oído Giltanas a Laurana. Chitón, hermano, le regañó ella. Esto es serio, pues claro que lo es, pero no harán caso a Ribewin. Para ellos es un forastero, igual que nosotros. Miró a Laurana. ¿Sabes? Por primera vez en la vida empiezo a entender lo solo y aislado que Tanis debió de sentirse entre nosotros. Yo no me siento sola con estas personas, protestó la elfa. Desde luego que no, repuso Giltanas, fruncido el entrecejo. Tú tienes a Elistan. Oh, Gil, tú también, empezó Laurana, pero su hermano se había alejado para reunirse con los hombres de las llanuras. Estos no le dijeron nada, pero le hicieron sitio entre sus filas. Los forasteros juntos. Laurana lo habría seguido, pero estaba enfadada con él, con Tanis, con Taike, con todo aquel que pareciera estar empeñado en malinterpretar su relación con Elistan.
Trabajaba para el clérigo del mismo modo que lo había hecho para su padre, actuando como diplomática y mediadora. Tenía el don de saber tratar con la gente, de calmarla, de ayudarla a superar la ira y el temor y entrar en razón. Elistan y ella formaban un buen equipo. No había nada romántico en eso. Si acaso, el clérigo era como un padre para ella, o un hermano. Miró a Giltanas y su ira se diluyó en el remordimiento. Hubo un tiempo en el que los dos habían estado muy unidos. Apenas le había dirigido la palabra desde que había empezado a trabajar para Elistan. No, la falta de comunicación venía de antes, desde que Tanis había vuelto a entrar en su vida. Quizá ni siquiera se trataba de Tanis. Su hermano era tan opuesto a su relación con el semielfo como lo era antaño. Sin embargo, era la relación que mantenía con todos los humanos lo que se le atragantaba. En su opinión, debería mostrarse distante con ellos, mantenerse aparte. Al igual que su padre, a Giltanas lo irritaba el hecho de que los dioses hubiesen considerado adecuado servirse de humanos como heraldos de su regreso. Los dioses deberían haber acudido a los elfos, que, después de todo, eran el pueblo elegido. Habían sido los humanos con sus transgresiones los que habían provocado que los dioses descargaran su ira sobre el mundo. Somos los hijos buenos, se dijo para sus adentros Laurana. No tendrían que habernos castigado. Mas, ¿éramos realmente buenos? ¿O es que nunca nos pillaron en un renuncio? Los elfos no albergaban tales dudas. Los elfos estaban seguros de su sitio en el universo. Los humanos, por otro lado, siempre dudaban, siempre buscaban, siempre se hacían preguntas. A Laurana le gustaba eso de los humanos. Así no se sentía tan sola con sus dudas. Se le ocurrió la idea de que nunca había intentado explicarle eso a Giltanas y decidió hacerlo y ayudarlo a comprender. Miró en su dirección y sonrió para demostrar que no estaba enfadada. Él la vio pero rehuyó los ojos a propósito. Laurana suspiró y prestó atención de nuevo a la reunión. La discusión proseguía. Elistan apoyaba a Ribewind, al igual que Merite. Todos vimos al dragón con ese diablo, Verminar, encaramado a la espalda, les dijo la mujer mayor. Ahora han atacado a uno de nosotros aquí, en este valle, o tan cerca de él que da lo mismo. Si eso no es una señal de que ya no estamos a salvo, no sé qué más podría serlo. Sin embargo, los argumentos de Hederic también eran persuasivos, y les daba más peso el razonamiento de que no estaban en peligro en ese momento, pero sí lo estarían si abandonaban la seguridad y el refugio de las cuevas para aventurarse en terreno agreste, como lo demostraba el ataque sufrido por Taike. Ribewind no podía argumentar nada contra esos hechos. El peso debía cargarlo su corazón y lo aceptaba tal como era y sin andarse con tapujos. Si nos vamos, quizás alguno de nosotros muera, dijo, pero creo que si nos quedamos y no hacemos nada, si pasamos por alto la advertencia de Taike, caeremos víctimas de un enemigo cruel y brutal. Al menos, estaba convencido de que su pueblo se uniría a él. Los guerreros de las llanuras eran todos de la opinión de que se avecinaban problemas y por fin habían acordado, incluso los Kekiris, elegir a Ribewind como su jefe. Mientras oraba, Ribewind no había oído una voz inmortal haciéndole promesas, no había sentido el tacto tranquilizador de una mano inmortal, pero había dejado atrás el altar con la reconfortante convicción de que no caminaba solo. Se disponía a añadir algo más cuando se produjo una ligera agitación en la entrada. Apareció Goldmon, que guiaba los pasos vacilantes de Taike. Ha insistido en venir, dijo Goldmon. La insté a que descansara, pero dijo que debía hablar por sí misma. Hubo murmullos suaves de compasión entre los reunidos. Los arañazos de los brazos se habían curado, pero todavía seguían siendo visibles. Pálida y débil por efecto de la fiebre, Taike apartó la mano de Goldmon y se sostuvo sola para decir lo que tenía que decir. Solo quiero recordaros a todos quién fue el que os liberó de Pax Tarkas, empezó la joven. ¿Quién os salvó de la esclavitud y de la muerte? No fue él, el sumo teócrata. Asestó una mirada abrasadora a Hederic.
Fueron Tanis el semielfo y Flint Fireforge, y los dos han partido para intentar encontrar Thorvaldin. Fueron Stormbrickblade y Caramon Majere y Raistlin Majere, y también han ido, corriendo un gran peligro, al monte de la calavera, donde han hallado un modo de entrar en Thorvaldin. Fueron Ribewind y Goldmon, que os enseñaron a sobrevivir y sanaron vuestras heridas. Ninguno de ellos tenía por qué hacer lo que hicieron. Podrían haberse ido hace tiempo y regresar a sus hogares, pero se quedaron. Permanecieron aquí y arriesgaron la vida por ayudaros. Sé que será difícil partir, pero... En fin, solo quiero que penséis lo que os he dicho. Muchos lo pensaron e hicieron los comentarios correspondientes, hablando a favor de marcharse. Otros no estaban tan seguros. Ribewind dejó que la discusión fluyera sin trabas, pero cuando empezaron a repetirse los mismos argumentos una y otra vez, le puso fin. Yo ya he tomado una decisión. Cada cual tendrá que hacer lo mismo. Mi esposa y yo y quienes vengan con nosotros estaremos preparados para partir pasado mañana con la primera luz del día. Hizo una breve pausa y después continuó. El camino será difícil y peligroso y no puedo prometeros que encontraremos refugio seguro en Thorvaldin. O en cualquier otro lugar del mundo, dicho sea de paso. Si puedo prometeros una cosa, empeñaré mi vida por vosotros. Haré todo cuanto esté en mi mano para interponerme entre vosotros y la oscuridad. Lucharé para defenderos hasta mi último aliento. Abandonó la cueva donde estaban reunidos en medio de un gran silencio. Los suyos y giltanas lo acompañaron. Taike insistió en regresar a su cueva argumentando que descansaría mejor en el jergón. La gente se arremolinó alrededor de Elistan buscando su consejo y consuelo. Muchos querían que decidiera por ellos, debían partir o quedarse. Esto fue algo que el clérigo no hizo, sino que insistió en que cada uno debía tomar esa decisión. Les repitió que fueran con sus dudas y preocupaciones a los dioses y tuvo la satisfacción de ver que algunos se dirigían al altar. Otros, sin embargo, se alejaron enfadados rezongando que para qué servían unos dioses que no les decían qué hacer. Laurana se quedó junto a Elistan para ayudarlo con la gente, paciente, ofreciendo sus propias palabras de sosiego y su consejo. Cuando se marchó el último, la elfa se sentía completamente exhausta y decaída. Hasta este momento no entendía cómo podía alguien adorar con conocimiento de causa a un dios del mal, pero ahora lo entiendo, le dijo a Elistan. Si fueras un clérigo de Taquisis les habrías prometido a esas personas cuanto hubieran querido. Esas promesas costarían un precio muy alto y no se guardarían, pero eso daría igual. La gente no quiere hacerse responsable de su propia vida. Quieren que otro les diga qué hacer y quieren tener a alguien a quien echar la culpa si las cosas salen mal. Aún estamos en los primeros días del regreso de los dioses, Laurana, arguyó Elistan. Nuestra gente es como un ciego que de repente vuelve a ver. La luz lo ciega tanto o más que la oscuridad. Dals tiempo, tiempo. Lo único que no tenemos, repuso la elfa con un suspiro. Al final, la mayoría de la gente decidió ir con Ribewind. El terror de los dragones sobrevolando el campamento influyó tanto como cualquiera de sus argumentos para convencer a los refugiados de que se marcharan. No obstante, Hederic y sus seguidores hicieron saber que pensaban quedarse. Estaremos aquí esperando a dar la bienvenida a quienes regresen, anunció el sumo teócrata, que añadió en tono ominoso, los que sobrevivan. Ribewind trabajó incansablemente ese día y gran parte de la noche y también todo el día siguiente respondiendo preguntas, ayudando a la gente a decidir qué llevar consigo y a hacer el equipaje. Los refugiados habían hecho el duro viaje de Pax Tarkas al valle y ya sabían que necesitarían para el camino. Hasta los chiquillos prepararon sus pequeños fardos. La noche anterior a la partida Ribewind no pudo dormir. Yació despierto, mirando la oscuridad, dudando de sí mismo, dudando de su decisión, hasta que Goldmon lo tomó en sus brazos. Él besó a su esposa, la estrechó contra sí, acompasando su respiración a la de ella, se quedó dormido. Ribewind se levantó antes del amanecer.
La gente salía de las cuevas en la penumbra, saludaban a amigos o regañaban a los niños, a quienes el viaje les parecía una fiesta y se comportaban con una exaltación rebelde. Hederick apareció lanzando grandes suspiros y despidiendo a los viajeros con aire afligido, como si los viese muertos en el camino. A Ribewind no le pasó por alto que algunos empezaban a vacilar y tomó la resolución de ponerse en marcha en cuanto hubiese un poco de luz en el cielo, antes de que tuvieran ocasión de cambiar de parecer. Sus exploradores habían encontrado la trocha abierta por Tanis y le informaron que la primera parte del viaje sería fácil. Eso levantaría el ánimo a los viajeros y les daría confianza. El día amaneció soleado y brillante. Justo antes de emprender la marcha, los exploradores volvieron con noticias de que la senda del enano conducía a un paso entre las montañas que hasta ese momento les había pasado inadvertido. Ribewind estudió el rudimentario mapa que Flint le había dibujado y los exploradores afirmaron que el mapa coincidía con lo que ellos habían encontrado. Mirando los trazos, Ribewind recordó la enigmática orden de Flint, llevar picos. Aunque ello significaba más carga para algunos, siguió las instrucciones del enano. Los refugiados lanzaron vítores ante la noticia de que se había descubierto un paso y lo interpretaron como un buen augurio para el futuro. Emprendieron la marcha en silencio, sin mucho jaleo ni aspavientos. La dura vida de adversidades y privaciones los había endurecido. Estaban acostumbrados al esfuerzo físico, habían caminado muchos kilómetros para llegar a ese lugar y estaban preparados para caminar otros tantos kilómetros o más. Gozaban de buena salud, Misakal había sanado a los enfermos. Hasta Taike se había recuperado casi por completo. Laurana reparó en que su amiga se mostraba inusitadamente taciturna y prefería ir sola, evitando tener compañía. Las heridas del cuerpo se habían sanado, las del corazón eran más profundas y ni siquiera una diosa podía remediarlas. El sol brillaba y la temperatura aumentó conforme pasaba el tiempo, justo con el frío suficiente para que el esfuerzo de la caminata no resultara agobiante por el calor. Merit empezó a entonar una canción adecuada para marchar por el camino y enseguida todos unieron sus voces a la de la mujer. Avanzaron a buen ritmo por la vereda, a un paso regular y sostenido. Ribewind sintió que su carga se aligeraba. Esa noche, tras la partida de los refugiados, Hederick el sumo teócrata se encontró sentado solo en su cueva. Había pasado el día, deleitando, con algunos de sus mejores discursos a aquellos de sus seguidores que habían decidido quedarse. Eran menos de los que Hederick había esperado que se quedarían y ya habían escuchado varias veces todas sus arengas. Cuando empezó a oscurecer, pusieron cualquier excusa para escabullirse, ya fuera para irse a acostar o para reunirse a la luz de la lumbre a jugar a puntos negros, un juego en el que unas teselas blancas marcadas con puntos negros se colocan siguiendo diversos patrones de números. Puesto que el sumo teócrata había prohibido terminantemente las apuestas, los hombres creyeron que era mejor mantener en secreto su juego. Hederick se encontró solo, sin audiencia. La noche era silenciosa, increíblemente silenciosa. Estaba acostumbrado al ruido y el ajetreo del campamento, acostumbrado a caminar por el asentamiento haciéndose el importante. Todo eso se había acabado. Aunque había tenido buen cuidado de no demostrarlo, lo irritaba que tan poca gente hubiese confiado lo suficiente en él para quedarse y que la mayoría hubiese elegido partir hacia lo desconocido con un tosco e inculto salvaje. Hederick se había dicho que lo lamentarían. Ahora que estaba solo, con tiempo para pensar, el que lo lamentaba era él. Sentado en la oscuridad se preguntó con inquietud qué pasaría si esa tonta camarera tuviera razón. 17. Sin sombra. Demasiadas sombras. Los sueños de un enano. La misma luz del sol que calentaba el corazón y el ánimo de los refugiados brillaba en el cielo sobre Caramon, Raistlin, Sturm y Taz. Sin embargo, el astro no consiguió calentar ni animar a ninguno de los cuatro. Caminaban por una tierra yerma, inhóspita, desolada. Caminaban por las llanuras de Dergot.
Todos habían creído que no podía haber nada peor que vadear la ciénaga que rodeaba el monte de la calavera. El agua hedía a podredumbre y corrupción. No tenía ni idea de qué clase de criaturas vivirían bajo las aguas limosas, pero alguna había. Por las ondas que rizaban la superficie o por un repentino movimiento alrededor de los pies, era evidente que al pasar molestaban a alguna especie habitante del pantano. Tuvieron que mantenerse juntos para no perderse de vista entre la densa niebla y se vieron obligados a avanzar despacio, arrastrando los pies, para evitar tocones y ramas muertas que quedaban ocultos bajo el agua. Por suerte, no era un pantano grande y salieron enseguida de la lobreguez de la ciénaga a un terreno seco, liso y duro. Los zarcillos tenues de la niebla siguieron enroscados alrededor de los amigos, pero un viento frío no tardó en deshacerlos. Volvieron a ver el sol y se felicitaron al creer que habían sobrevivido a lo peor. Stone señaló una cadena montañosa que se alzaba en lontananza. Debajo de aquel pico conocido como Buscador de Nubes se encuentra Thorvaldin, les dijo el príncipe Grayen, y Raistlin lanzó a Caramon una mirada de triunfo. Tras un breve descanso reemprendieron la marcha y entraron en las llanuras de Dergot. Poco después todos empezaron a desear hallarse en cualquier otro sitio, incluso de vuelta en el fétido miasma que acababan de dejar atrás. Al menos la ciénaga tenía vida. Era una vida verde y fangosa, escamosa y sinuosa, espeluznante y serpenteante, pero vida al fin y al cabo. En las llanuras de Dergot imperaba la muerte. Allí ya no vivía nada. Antaño habían existido praderas y bosques poblados de pájaros y otros animales. 300 años atrás allí se había librado una batalla en la que combatieron enanos contra enanos en una disputa encarnizada. La tierra se empapó de sangre, se exterminó a los venados, las aves huyeron. La hierba se pisoteó y se talaron los árboles para hacer piras funerarias en las que incinerar los cadáveres. Aún así, seguía quedando vida. Los árboles habrían crecido de nuevo, la hierba habría reverdecido y las aves y los animales habrían regresado. Entonces ocurrió la espantosa explosión que demolió la gran fortaleza y acabó con todos los combatientes de ambos bandos. La conflagración destruyó todo lo que existía con tal violencia que no quedó ni el más leve vestigio de vida. Ni árboles, ni hierba, ni bestias, ni insectos, ni líquen, ni musgo. Nada excepto muerte. Grotescos montones de armaduras retorcidas, chamuscadas y derretidas y pilas de ceniza alfombraban el suelo arrasado por el fuego. No había quedado nada más de los 2 ejércitos cuyos denodados esfuerzos habían finalizado en un único instante terrible en el que el fuego devoró cuerpos, hizo hervir la sangre y los consumió totalmente. Las llanuras de Dergot, situadas entre el monte de la Calavera y Thorvaldin, eran planicies de desesperación. El sol brillaba en el cielo azul, pero era una luz fría, como la de las lejanas estrellas, y no proporcionaba calor a quienes se veían obligados a cruzar aquel espantoso lugar, un sitio tan horrible que hasta borró la alegría del Kender. Tasleov caminaba con la mirada prendida en sus botas cubiertas de ceniza, porque mirarlas era mejor que mirar al frente y no ver nada aparte de nada, cuando de repente se fijó en algo extraño. Alzó los ojos al cielo y de nuevo los bajó al suelo. Caramon, he perdido mi sombra, dijo con voz tensa. El guerrero oyó al Kender, pero fingió que no. Ya tenía bastante con preocuparse de su hermano. Raistlin lo estaba pasando mal. Fuera cual fuese la energía que lo había sostenido y le había dado fuerzas en el viaje al monte de la Calavera, parecía que lo hubiese abandonado al marcharse de allí. La caminata a través de la ciénaga lo había dejado exhausto. Caminaba despacio, apoyado en el bastón, y cada paso parecía costarle un gran esfuerzo. Aún así, se había negado a descansar. Insistió en que siguieran adelante y comentó que el supuesto príncipe Grayen no les permitiría detenerse, cosa que seguramente era verdad. Caramon tenía que ir frenando continuamente a Sturm, que marchaba a paso rápido, fija la vista en las montañas, porque en caso contrario habría dejado atrás al agotado mago con su marcha lenta. Mira, Caramon, tú también has perdido la tuya, señaló Tas con alivio. Ya no me siento tan mal.
¿Qué he perdido qué? Inquirió el guerrero, que solo le prestaba atención a medias. Tu sombra, contestó Tas al tiempo que señalaba al suelo. Probablemente será mediodía, comentó con desgana Caramon. No se ve la sombra de uno cuando tienes el sol justo encima de la cabeza. Eso es lo que pensé yo, dijo Tas, pero mira el sol. Está casi en el horizonte. Faltan un par de horas para que oscurezca. No, nuestras sombras han desaparecido, concluyó con un suspiro. Con una sensación de ridículo, Caramon se volvió a mirar hacia atrás para ver su sombra. Tenía el sol delante, pero no había una sombra alargándose detrás de él. Ni siquiera veía sus huellas, que deberían haberse marcado con claridad en la fina ceniza gris. Experimentó la repentina sensación de haber dejado de existir. Caminamos por un mundo de muerte al que no pertenecen los seres vivos, dijo Raistlin con la voz reducida a un mero susurro. No proyectamos sombra ni dejamos huellas. Odio este sitio, dijo Caramon, estremecido por un escalofrío. Lanzó una mirada ciega a Sturm, que se había parado para esperarlos y daba golpecitos con un pie en señal de impaciencia. Raist, ¿y si el yelmo encantado que lleva puesto nos está conduciendo hacia una trampa mortal? Quizá deberíamos regresar. Raistlin se planteó, anheloso, volver al monte de la calavera. No le encontraba explicación, pero mientras habían estado allí se había sentido fuerte y sano, casi como antes de la prueba. Allí fuera, ahora, tenía que obligarse a dar cada paso, cuando lo que deseaba era dejarse caer en el suelo cubierto de ceniza gris y dormir sobre el polvo de los muertos. Tosió, sacudió la cabeza e hizo un débil ademán para señalar al caballero. Caramon entendió. Sturm, bajo la influencia del yelmo, estaba obligado a ir a Thorvardin. Si regresaban, no querría ir con ellos. Raistlin le tiró de la manga a su hermano. Tenemos que seguir, dijo jadeante. No debemos dejar que la noche nos sorprenda en este horrible lugar. Amén a eso, hermano. Convino Caramon de todo corazón. Colocó el fuerte brazo debajo del de su gemelo para servirle de apoyo en su vacilante caminar y alcanzaron a Sturm. Espero recuperar mi sombra, dijo Tasleov, que iba detrás. Le tenía cariño. Acostumbraba venir conmigo a todas partes. Siguieron avanzando trabajosamente. Su sombra, alargándose a un lado del camino, advertía a Tanis que solo quedaban unas pocas horas de luz. Habían bajado de la montaña con rapidez por la antigua calzada enana que descendía entre pinos. Unos cuantos kilómetros más y llegarían al bosque. Un lecho de agujas de pino sonaba muy bien después de las incómodas y lúgubres noches en la montaña, con la roca por colchón y una piedra de almohada. Huelo a humo, dijo Flint, que se frenó de golpe. El semielfo husmeó el aire. También él captó el olor a humo. No se había percatado de ello. En el campamento, ese olor de las lumbres de las cocinas había sido penetrante. Estaba cansado de caminar todo el día y no había sabido apreciar realmente lo que ese olor significaba allí. Cuando cayó en la cuenta, irguió la cabeza y escudriñó el cielo. Allí está, dijo al tiempo que señalaba unos pocos arcillos negros que se elevaban por encima de los pinos, no muy lejos de su posición. Observó el humo. A lo mejor es un incendio forestal. Huele a carne quemada, respondió el enano a la par que sacudía la cabeza. Frunció el entrecejo y lanzó una mirada cargada de pesimismo por debajo de las pobladas cejas. ¿Qué va? No huele a incendio forestal. Clavó el pico en el suelo y manifestó con gesto avinagrado, huele a enano Gali. Ese es el pueblo del que te hablé. Miró en derredor. Debería haber reconocido dónde habíamos venido a parar, pero nunca había llegado hasta aquí desde esta dirección. Me he estado preguntando si el pueblo al que te referías era en el que estuviste prisionero. Flint soltó un fuerte resoplido y se puso muy colorado. Como si fuera yo a acercarme a ese sitio ni en 1000 años. No, claro que no, dijo Tanis, que disimuló una sonrisa y cambió de tema. Hasta ahora siempre habíamos encontrado a los enanos Galis en ciudades.
Parece extraño hallarlos instalados aquí, en terreno agreste. Esperan a que las puertas se abran, contestó Flint. ¿Cuánto tiempo llevan ahí?, inquirió Tanis, que miró al enano con aire perplejo. 300 años. Flint agitó la mano. Hay madrigueras de Galis por toda esta zona. El día que las puertas se cerraron y los dejaron fuera, los Galis se sentaron en cuclillas delante de la montaña a esperar, convencidos de que las puertas volverían a abrirse. Todavía siguen esperando. Al menos esto demuestra que los Galis son optimistas, comentó el semielfo. Entonces salió de la calzada hacia una vereda que viraba en la dirección del humo. ¿Dónde crees que vas?, demandó Flint, inmóvil en la calzada como si se hubiese quedado clavado en el sitio. A hablar con ellos, contestó el semielfo, a lo que su amigo respondió con un gruñido. Se ve que como el Kender no anda por aquí echas en falta tu ración diaria de estupideces, rezongó el enano. Los enanos Galis tienen un talento natural para localizar lo oculto, repuso Tanis. Como vimos en Sakzarot, lograron colarse por pasadizos secretos y túneles. ¿Quién sabe? Quizás han descubierto alguna forma de entrar en la montaña. En tal caso, ¿por qué siguen viviendo fuera?, razonó Flint, aunque fue en pos de su amigo. Puede que no sepan lo que han encontrado. Flint sacudió la cabeza. Aún en el caso de que hubiesen encontrado un modo de acceder a Torvardin, nunca conseguirías hallar sentido a lo que te contaran. Y no permitas que esos desdichados te convenzan para quedarte a cenar. El enano arrugó la nariz. ¡Puah! ¡Qué peste! Ni siquiera una rata asada huele tan mal como eso. Habían llegado a un punto donde el humo era ya más denso y el olor resultaba muy desagradable. Si era de una lumbre, Tanis no llegaba a imaginar que estarían cocinando los Galis. No te preocupes, contestó y se tapó nariz y boca con la mano a la par que intentaba respirar lo menos posible. La vereda los condujo a un claro entre los árboles. Allí, Flint y Tanis se pararon en seco y contemplaron en un silencio sombrío la terrible escena. Los edificios habían sido incendiados y se había masacrado a todos los enanos Galis. Solo quedaban esqueletos carbonizados e informes masas humeantes de carne ennegrecida. No era rata asada, sino Galis asados, dijo Flint con aspereza. Poniéndose harapos sobre la nariz y la boca y con los ojos llorosos por el humo, los dos amigos recorrieron el pueblo por si quedaba alguno que siguiera vivo, pero su búsqueda resultó infructuosa. Quienesquiera que fuesen responsables de aquello habían atacado rápida y brutalmente. Al parecer habían pillado desprevenidos a los enanos Galis, sobradamente conocidos por su cobardía, sin tiempo para huir. Los habían matado allí donde los sorprendieron. Algunos de los cadáveres tenían agujeros de parte a parte, otros estaban partidos en pedazos, mientras que otros tenían astas de flechas medio quemadas que les sobresalían entre las costillas y algunos no tenían rastros de heridas, pero aún así estaban muertos. Aquí ha intervenido magia oscura, dijo Tanis, severo. No fue lo único que intervino. Flint se agachó y, con mucho cuidado, recogió por la empuñadura una espada rota caída junto al cadáver de un Gali que había llevado puesta en la cabeza, boca abajo, una sopera. Quizás el improvisado yelmo le había salvado la vida un poco de tiempo, lo suficiente para llegar al mismo borde del poblado antes de que su atacante lo alcanzara y le hiciera pagar caro romperle la espada. El Gali, todavía con la sopera puesta en la cabeza, yacía retorcido, con el cuello roto. Draconiana, dijo Flint mientras miraba la espada. Aunque solo quedaba la mitad de la hoja, era fácil de identificar por los extraños filos aserrados que utilizaban los servidores de la Reina de la Oscuridad. De modo que están a este lado de la montaña, concluyó el semielfo con tono adusto. Quizás estén ahora mismo ahí fuera, observándonos, sugirió Flint, que soltó la espada rota para armarse con el hacha. Tanis desenvainó la espada y los dos amigos escudriñaron con atención las sombras. Los últimos rayos de sol empezaban a desaparecer tras las montañas. Ya estaba oscuro entre los pinos, y las sombras de la cercana noche, junto con el humo, hacían difícil ver algo. Ya no podemos hacer nada por estos pobres desdichados, dijo el semielfo. Marchémonos de aquí. De acuerdo,
contestó Flint, pero de repente se quedó muy quieto. ¿Has oído eso?, preguntó Tanis en un susurro. El enano se acercó a él, pero espalda contra espalda con Tanis. Suena como el tintineo de armaduras, algo grande deslizándose sigilosamente entre los árboles, dijo en voz baja. El semielfo recordó a los enormes draconianos y su gran envergadura de alas, las pesadas extremidades protegidas bajo piezas de armadura y cotas de malla. Podía imaginar a los monstruos intentando deslizarse entre los pinos, haciendo susurrar la maleza al engancharse en ella, pisando las hojas secas y chascando ramas, justo los sonidos que estaban oyendo. De pronto el ruido cesó. «Nos han visto», musitó Flint. Sintiéndose vulnerable y a descubierto en el claro, Tanis estuvo tentado de decirle a Flint que corriera hacia los árboles, pero se contuvo. Con la penumbra y el humo, lo que quiera que estuviese ahí fuera podría haberlos oído, pero todavía no los habría localizado. Si corrían, atraerían la atención hacia ellos y revelarían su posición. «No te muevas», advirtió Tanis. «Espera». Al parecer, el enemigo del bosque había tenido la misma idea. No oyeron más ruidos de movimiento, pero sabían que aún estaba allí, esperando también. «A la mierda», masculló el enano. «No podemos quedarnos aquí toda la noche». Antes de que Tanis pudiera impedírselo, el enano alzó la voz. «Lagartijas babosas, dejaos de merodear y salid aquí a luchar». Oyeron un chillido, rápidamente ahogado. «Flint, ¿eres tú?», preguntó con recelo una voz y el enano, al oírla, bajó el hacha. «¿Caramon?», llamó. «¿Y yo, Flint?», gritó otra voz. «Tasleof». Flint gimió y sacudió la cabeza. Hubo mucho estrépito en la pinada, se encendieron antorchas y Caramon salió entre los árboles sosteniendo a Raistlin, que apenas podía caminar. Tasleof apareció detrás a toda carrera aunque llevaba a Sturm de la mano y tiraba de él. «Vas a ver a quién he encontrado», exclamó Tas. Tanis y Flint miraron al caballero de hito en hito al ver que se cubría la cabeza con un yelmo demasiado grande para él. Tanis se acercó para abrazar a Sturm, pero el caballero dio un paso atrás, hizo una reverencia y se mantuvo apartado. Tenía la mirada prendida en Flint y la expresión no era amistosa. «No te conoce, Tanis», explicó el Kender, que casi no podía contener el entusiasmo. «No los conoce a ninguno. No lo habrán golpeado en la cabeza otra vez, ¿verdad?», preguntó Tanis mientras se volvía hacia Caramon. «¿Qué va? Está hechizado». Tanis desvió la mirada hacia Raistlin. «No he sido yo», dijo el mago, que se sentó pesadamente en un tocón de árbol que había salido indemne del fuego. «Fue cosa del propio caballero. Es una larga historia, Tanis». «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Caramon al tiempo que miraba la destrucción del poblado. «Draconianos», fue la escueta respuesta del semielfo. «Por lo visto esos monstruos han cruzado la montaña». «Sí, nosotros también nos topamos con draconianos», dijo el guerrero. «En el monte de la calavera». «¿Crees que siguen por los alrededores?». «No hemos visto ninguno». «¿De modo que conseguisteis llegar a la fortaleza?», inquirió Tanis. «Sí, y damos gracias por estar lejos de ese sitio horrible y de esas malditas llanuras». Con un gesto de la cabeza señaló hacia la dirección de la que llegaban. «¿Cómo nos habéis encontrado?». Raistlin tosió y echó una ojeada a su hermano. A Caramon se le puso la cara roja y apoyó el peso ora en un pie ora en otro con nerviosismo. «Le pareció que olía a comida», aclaró Raistlin, mordaz. Caramon esbozó una sonrisa avergonzada y se encogió de hombros. Entretanto, Flint había estado observando intensamente a Sturm y a Tasleof, que se retorcía para contener el regocijo. «¿Qué le pasa a Sturm?», preguntó el enano. «¿Por qué me mira de ese modo, como si quisiera fulminarme? ¿Y de dónde ha sacado ese yelmo? ¿Por qué lo lleva puesto? No le queda bien». «Ese es un yelmo», se acercó más, entrecerrando los ojos para ver mejor el casco en la penumbra. «Es enano, no es Sturm», soltó de repente Tasleof. «Es el príncipe Grayen de debajo de la montaña».
¿No es maravilloso, Flint? Sturm cree que es un enano. Pregúntale. Flint estaba boquiabierto. Entonces cerró la boca con un fuerte chasquido. No puedo creerlo. Se dirigió al caballero. Óyeme bien, Sturm, no pienso permitir que me toméis él. Sturm cerró la mano sobre la empuñadura de la espada. Los ojos marrones eran fríos y duros bajo el yelmo. Dijo algo en lenguaje enano, a trompicones, como si le costara trabajo pronunciar las palabras. Flint se quedó mirándolo de hito en hito, mudo de asombro. ¿Qué ha dicho? Quiso saber Taslov. Guarda las distancias, escoria de las colinas, tradujo Flint. O algo por el estilo. El enano lanzó una mirada furiosa hacia Caramon y en especial a Raistlin. Más vale que alguien me explique qué está pasando aquí. Fue culpa del propio caballero, repitió el mago, que asestó una fría mirada a Flint. No tengo nada que ver con eso. Se lo advertí. Le dije que el yelmo era mágico y que no lo tocara, pero no me hizo caso. Se puso el yelmo y este es el resultado. Cree ser el príncipe Grayen, sea quien sea ese personaje. Un príncipe de Torvardin, confirmó Flint. Uno de los hijos del rey Duncan. Grayen vivió hace más de 300 años. Sin acabar de fiarse de Raistlin, el enano se acercó más para examinar el yelmo. Es realmente una pieza digna de la realeza, admitió. Jamás había visto nada igual. Alargó la mano. Si pudiese, Sturm desenvainó la espada y la sostuvo ante el pecho de Flint. No te acerques más, avisó Raistlin. Tienes que entenderlo, Flint. Eres un enano de las colinas y el príncipe Grayen te ve como el enemigo contra el que luchó y murió. Que entienda, increpó Flint, furioso. Sin quitar ojo a Sturm, alzó las manos y retrocedió. No entiendo nada de esto. Asestó una mirada fulminante a Raistlin. Estoy de acuerdo con Tanis. Esto apesta al trabajo de un mago. Como así es, confirmó fríamente Raistlin. Pero no mío. Explicó que se había encontrado el yelmo por casualidad y que Sturm lo había visto con él en las manos y se había quedado prendado del casco. El encantamiento debía de buscar un guerrero y, cuando Sturm lo cogió, el hechizo se apoderó de él. No es una magia maligna, más allá de tomar prestado el cuerpo durante un corto tiempo. Cuando lleguemos a Torvardin, el alma del príncipe habrá llegado a casa. Probablemente la magia liberará al caballero y volverá a ser el severo y hosco Sturm Brickblade que siempre hemos conocido. Tanis miró de nuevo a Sturm, que seguía con la espada desenvainada y sin apartar la torva mirada de Flint. Dices que, probablemente, la magia lo liberará, le habló a Raistlin. Yo no lancé el hechizo, Tanis, así que es imposible que lo sepa con certeza. De nuevo tosió, lo que lo obligó a callarse, y luego continuó, quizá no te has dado cuenta de lo que esto significa. El príncipe Grayen sabe dónde se encuentran las puertas de Torvardin, por las barbas del gran Reorx, exclamó Flint. El mago tiene razón, te dije que la llave para acceder a Torvardin se hallaba en el monte de la calavera. Nunca puse en duda tus palabras, contestó el semielfo. Aunque he de admitir que mi idea sobre esa llave se acercaba más a un mapa. Se rascó la barba. Ahora el problema es, según lo veo yo, impedir que el príncipe mate a Flint antes de que hayamos llegado allí. El príncipe cree que somos mercenarios. Podríamos decirle que Flint es nuestro prisionero, sugirió Caramon. Ni se os ocurra, bramó el enano. ¿Y qué tal un emisario que viene a negociar las condiciones de un armisticio? Dijo Raistlin. Tanis miró a Flint, quien se sintió en la obligación de oponerse arguyendo que nadie en su sano juicio creería tal cosa. Sin embargo, al final asintió con un gesto de cabeza, a regañadientes. Decidle que también yo soy príncipe, un príncipe de los Neidar. Tanis disimuló una sonrisa y se puso a explicar las cosas al príncipe Gralien, a quien por lo visto le pareció aceptable, ya que Sturm envainó la espada y le dedicó a Flint una mínima reverencia embarada.
Ahora que eso ya está solucionado, ¿alguno de los dos tiene algo de comer?, preguntó Caramon. Hemos agotado todo lo que traíamos. No entiendo cómo puedes tener hambre, dijo Raistlin, que se apretó la manga de la túnica contra la boca y la nariz. El hedor es espantoso. Al menos deberíamos movernos contra el viento. Tanis echó otro vistazo al poblado destruido y a los pequeños y patéticos cadáveres. ¿Por qué harían esto los draconianos? ¿Por qué tomarse la molestia de masacrar a unos enanos galis?, se preguntó en voz alta. Para silenciarlos, por supuesto, le respondió Raistlin. Toparon con algo con lo que no debían topar, algún secreto de los draconianos o algún secreto que a los draconianos les habían ordenado proteger. Por eso tuvieron que morir. Me pregunto qué secreto será, caviló el semielfo, preocupado. Dudo que lleguemos a saberlo alguna vez, dijo Raistlin, que se encogió de hombros. Abandonaron el poblado y volvieron a la calzada que ascendía hacia la montaña que albergaba Thorvaldin. He rezado una oración por los pobres galis, dijo Tasleof en voz solemne mientras se acercaba a Tanis. Es una plegaria que me enseñó Elistan. Comandé sus almas a Paladine. Encomendé, lo corrigió el semielfo. Encomendé sus almas. Sí, eso también, contestó Tas con un suspiro. Ha sido un bonito detalle que hagas eso, dijo Tanis. A ninguno de los demás se nos ha ocurrido, porque estáis ocupados pensando en cosas grandes, le explicó Tas. Yo me ocupo de cosas pequeñas. Por cierto, dijo el semielfo cuando se le vino una idea a la cabeza. Te dejé en el campamento del valle. ¿Cómo es que apareces con Raistlin, Sturm y Caramon? Creí haberte dicho que cuidaras de Taike. Y lo hice, repuso Tas. Espera a que te cuente. Se lanzó a relatar lo ocurrido y, a medida que avanzaba en los hechos, el gesto de Tanis se tornaba más severo. ¿Dónde está Taike? ¿Por qué no ha venido con vosotros? Regresó para advertir a Ribewind, contestó Tasleof, animado. ¿Sola? Tanis se volvió a mirar a Caramon, que intentaba en vano ocultar su corpachón detrás de su gemelo. Se escabulló durante la noche, Tanis, explicó el guerrero a la defensiva. ¿Verdad, Raist? No sabíamos que iba a marcharse. Podríais haber ido tras ella, dijo el semielfo, cada vez más serio. Sí, podríamos haberlo hecho, contestó suavemente Raistlin. Y, de haber sido así, ¿en qué situación estarías ahora, semielfo? Deambulando por las montañas buscando la forma de entrar en Thorvaldin. Taike no corría peligro. La ruta por la que habíamos llegado solo la conocíamos nosotros. Eso espero, dijo Tanis, sombrío. Tragándose las palabras iracundas que no habrían servido de nada, se puso a la cabeza del grupo. Hacía muchos años que conocía a Raistlin y a Caramon y sabía que los gemelos tenían un vínculo que era imposible romper. Un vínculo malsano, o así lo había considerado siempre, pero no era el lugar ni el momento para decir nada. Había albergado la esperanza de que el floreciente idilio entre Taike y Caramon daría al hombretón la fuerza necesaria para liberarse del férreo control de su hermano. Parecía ser que no. Tanis no sabía qué había pasado en el monte de la calavera, aunque imaginaba, a juzgar por la mirada malcontenta que Caramon había dirigido a su hermano, que Taike había intentado persuadir al guerrero de que la acompañara y Raistlin lo había impedido. Si le ocurre algo, me lo cobraré en la piel de Raistlin, masculló entre dientes el semielfo. Al menos Taike había tenido el sentido común de ir a poner sobre aviso a Ribewind. Confiaba en que la joven hubiese llegado a tiempo hasta los refugiados y que éstos hubiesen hecho caso del aviso y hubiesen huido. Él no podía regresar ahora, por mucho que le hubiese gustado hacerlo. La urgencia de su misión en Thorvaldin acababa de multiplicarse por 800. Flint marchaba en la retaguardia, detrás de Sturm, incapaz de apartar los ojos del caballero y del maravilloso yelmo que llevaba puesto. O, más bien, según Raistlin, el yelmo que lo llevaba a él. El enano no confiaba en ningún tipo de magia, y menos en la que tuviera algo que ver con Raistlin, y nadie iba a convencerlo de que aquello no era obra del joven mago de algún modo.
El enano tenía que admitir que algo había pasado para cambiar así a Sturm. El caballero era capaz de pronunciar unas cuantas palabras del lenguaje enano aprendidas de oírlo a él a lo largo de los años, pero no eran muchas. Desde luego, no sabía nada del que se hablaba en Thorvardin y que era ligeramente distinto del que utilizaban los enanos de las colinas. Después de que hubieron acampado, Tanis le pidió al príncipe que le describiera la ruta a Thorvardin. El príncipe Grayen lo hizo de buen grado, habló de un cordal de crestas que seguirían para subir a la montaña. Les dijo la distancia que tendrían que viajar y cómo localizar la puerta secreta, si bien no les contó qué debían hacer para abrirla una vez que llegaran a ella. Tanis miró a Flint para recibir confirmación del enano. Este no sabía a qué cordal específico se refería el príncipe, pero sonaba verosímil, si bien no lo dijo. Lo único que el viejo enano dijo, entre rezongos, fue que suponía que descubrirían si era verdad al día siguiente y que esperaba que Tanis se callara y los dejara descansar un poco esa noche. Cuando Flint se tumbó, alzó la vista al cielo y se puso a buscar la estrella roja que era la fragua de Reorx, el forjador del mundo, hasta que dio con ella. A Flint le gustaba la idea de ser un emisario. Ni que decir tiene que había protestado cuando Raistlin lo propuso, solo por el mero hecho de haberlo propuesto él, pero no se había opuesto con firmeza. Había accedido sin poner muchas pegas. Y entonces se le ocurrió algo. ¿Y si soy realmente un emisario? ¿Y si soy el enano que une por fin a los clanes beligerantes? Yació despierto mucho tiempo contemplando las chispas que saltaban por el cielo a medida que el dios proseguía su eterna tarea de forjar la creación. Se vio a sí mismo como una de esas chispas, solo que la luz de la suya brillaría para siempre.